Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Clínica de la Fe. El día de hoy vamos a abordar un tema que puede ser pensado y analizado desde diversas ópticas. Vamos a ver si el tiempo nos da, por lo menos para comentar algunas de ellas. Eh, yo creo que es el tema que más debate genera al interior de las comunidades de fe. Pero también es el tema que más divide a las comunidades de fe y tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad al interior de las comunidades y un efecto curioso que suele estar permanentemente presente en ellas, que es el permanente silencio que los líderes guardan en torno a lo que acontece alrededor de la sexualidad. En los cursos de sexualidad suele distinguirse sexo de sexualidad. Esta es una distinción que a los sexólogos les parece fundamental e importante porque ubica, digamos, el tema en espacios muy particulares. Aparte de esta división, me parece que uno de los elementos que tensan mucho esta reflexión es justamente el carácter espiritual de la sexualidad y el conjunto de conceptos teológicos que de algún modo engloban la práctica, como sería, digamos, el llamado a la santidad o como sería el llamado a la pureza. Y un tema que nunca falta, sobre todo, digamos, en los grupos religiosos, el tema de la virginidad. Y en los tiempos que corren, pues hay una insistente demanda, fundamentalmente de las mujeres, que es el replanteamiento y la reflexión, pero también las modificaciones que esto exige de un concepto occidental que tiene que ver, digamos, con la idea de que somos sociedades heteropatriarcales y eso hace que al interior de las iglesias pues los juicios en torno, digamos, a las prácticas de sexualidad se distingan y se juzguen y se tasen en función, digamos, del género, ¿no? Eh, ¿Por qué, digamos, el asunto de la sexualidad es un asunto que produce silencio? Pues justamente tiene que ver con las tradiciones teológicas y cómo esas tradiciones teológicas interpretan, dan lugar y dan espacio a los cuerpos y al, a la actividad, digamos, que se desprende de los cuerpos, tanto las actividades de, de corte corporal, como pueden ser los encuentros sexuales, y sobre todo, digamos, las prácticas y las concepciones que se generan en torno a lo que los teóricos de la psicología denominan la sexualidad. En general, digamos, la tendencia de los grupos religiosos es a condenar la actividad sexual, el encuentro corporal y sobre todo, digamos, las actividades que se desarrollan en estos encuentros corporales, que son frecuentemente condenados, pocas veces reivindicados, suelen vincularse a la idea de pecado y por esta vinculación que la gente hace, eh, pues queda, digamos, la actividad acotada al espacio matrimonial, siendo una práctica que suele ser condenada si acontece fuera del espacio del matrimonio, ¿no?
De tal modo que, pues, en términos muy generales, pues esos serían, digamos, como los referentes que tendríamos esta noche como para pensar el problema, ¿no? ¿Por qué las iglesias y los líderes en particular guardan silencio y promueven poca reflexión en torno, digamos, al lugar que debiera tener, digamos, el cuerpo erotizado, el cuerpo eh, que tiende, digamos, al encuentro corporal con otro cuerpo, y porque en términos generales este tipo de encuentros, pues históricamente ha estado, digamos, como vinculado a la idea de pecado, ¿no? Eh, pues sin más, yo creo que podemos dar paso a los comentarios. Muchas gracias, César. Pues hay mucho, digamos, material para pensar, repensar y reflexionar en esta noche. Eh, yo, yo partiría quizás mucho de este posicionamiento que se da en los líderes, y por ahí voy a encauzar mi pregunta al profesor Carlos. Eh, pues hay una casi negación del del deseo sexual, que puede ser muy normal, y esta reducción a espacios muy concretos o muy dentro de un marco aceptado, creo que detona pues una mala sexualidad, ¿no? Con deseos contenidos, con prohibiciones por todos lados, y yo no sé si eso sea, digamos, lo que vaya detonando eh, los lamentables abusos que ha vivido la iglesia, ¿no? Historias terribles, ya no hablemos de pederastia como tal, pero sí podríamos hablar a veces de varios líderes haciendo un uso de su posición, de su figura, y de esta manera involucrándose con personas de la iglesia. Yo quisiera preguntarte, profesor Carlos, para abrir la charla contigo, si consideras que esta negación del deseo puede ser una proyección del mismo líder. Para poner en contexto, por ejemplo, a nosotros en el seminario bautista, y no solo a nosotros, a la iglesia misma, se nos insistía mucho en no ir al cine. Y la afirmación de no ir al cine tenía que ver con que, decía el pastor, ese líder, decía, pues quién sabe qué pasa en lo oscurito, ¿no? Es que en lo oscurito pasan cosas malas. Entonces, por un lado quisiera hacer esa primera pregunta al profesor Carlos para abrir la charla con él, y la otra para César, ahorita que regresemos con él, para ti también, Carlos. ¿Crees que institucionalmente, una vez que se dan estos hechos, si hay una especie de protocolo oculto o secreto para insistir con la víctima o con la familia de la víctima para que no dé parte a las autoridades pertinentes? Y ahí dejo mi pregunta y le abro el micrófono al profesor Carlos. Gracias. Pues trataré de esbozar alguna respuesta porque es un tema sumamente complicado. Primero, partamos de la idea, si te estoy entendiendo bien, de que la institución como tal lo que hace es negar, por ejemplo, un deseo, una práctica sexual. En ese sentido, podríamos suponer que si las iglesias reconocieran quizás este deseo y esta actividad sexual, que además
es enigmática, no necesariamente supondría, por un lado, una liberación, en tanto que la sexualidad es un enigma para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Cada quien se las ve con su propio goce, dirían los psicoanalistas, cada quien se las ve con sus propias prácticas y fantasías, que no necesariamente pasan por una, sí están vinculadas, pero no necesariamente con el constreñimiento social de las prácticas, ¿no? Porque incluso hay prácticas que el sujeto se permite transgredir, ya sea deliberadamente o incluso con culpa, pero las transgrede. Podríamos entonces suponer que si, por ejemplo, pienso en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Se quitara el celibato y entonces se pudiera hablar de que el sacerdote es una persona con una sexualidad que puede ejercer libremente, pareciera ser que entonces eso soluciona los demás temas tan escabrosos al interior de la institución. Y hay quienes piensan que no, porque el problema es estructural. El problema tiene que ver con, con las propias bases institucionales de la iglesia, en las que, por ahí ya lo mencionaba César, se jugaría la lealtad, se jugaría el poder, se jugaría el secreto y una suerte. Además, es muy curioso cuando estos casos suceden, estos casos atroces. Pensemos en la figura de Maciel, eh, o en la de otros tantos casos que se han eh, suscitado. Pues todo el aparato institucional lo niega, mueve abogados, mueve opinólogos, mueve publicistas para decir que es un ataque en contra de la Santa Iglesia, ¿no? Cualquiera que ésta sea, o en contra del líder. Porque también, por ejemplo, tenemos el caso de Naasón, ¿no? Que está preso por cometer delitos sexuales. Hay todo un aparato que responde y que encubre y que trata de encubrir en una primera instancia cuando se abre el escándalo, ¿no? Cuando finalmente ya no se puede cubrir lo que todos saben que pasó, eh, pues parece ser que entonces el segundo paso ahora de las iglesias es decir que es un problema interno, decir que se va a resolver internamente. Y que atañe no solamente, justamente creo que la clave aquí es que atañe a un problema de carácter teológico, no tanto de carácter legal. Y trataré de explicar por qué. Pues porque la seducción y lo sagrado están, en estos casos, están siempre vinculadas. En estos casos particulares de abuso al interior de las iglesias. No estoy diciendo que sea en todos los casos, pero aquí sí resalta desde mi perspectiva un asunto muy importante, que estos actos se llevan casi siempre por medio de una seducción que implica lo sagrado. ¿A qué me refiero? Están imbuidos estos actos de religión. ¿Dónde se llevan a cabo? En la sacristía, en el confesionario, en la rectoría, en las escuelas, ¿no? En los lugares apartados dentro de una institución, del lado de imágenes religiosas, ¿no? En un ambiente aparentemente lleno de sacralidad y de santidad. Ujú. Eh, no olvidar, por supuesto, a la persona, la figura de las personas que lo cometen, ¿no? Están, en el caso del catolicismo, pues el mito es que están ordenados
y se remonta atrás hasta el propio Cristo, ¿no? Y eso les da un aura casi, pues casi santa. Y generalmente, además, pensando justamente en el caso otra vez de Maciel, pero es que cuando lo pongo a él porque es el más famoso, pero en realidad, pues cuando uno ve estos casos, todos operan de la misma forma. Lo que viene a continuación es reconocer que se está llevando a cabo un pecado, pero que ese pecado también conlleva consigo, paradójicamente, un acto de salvación. Porque, por ejemplo, en el caso de Maciel, se decía, ¿no?, que justamente les hablaba y atormentaba a los niños con que ejercer su propia sexualidad era un pecado mortal grandísimo, ¿no? Un acto como la masturbación era inmediatamente la vía para el infierno. Lo perverso aquí es que el pecado se reducía, ajá, acotando que también era un pecado sumamente eh, egoísta. Y este pecado de alguna manera se transfiguraba, ¿no? Se convertía en otra cosa, para usar el término católico, se transubstanciaba en un pecado menos grave, cuando, por ejemplo, los niños ayudaban, eh, y, bueno, no ayudaban, la palabra es tramposa, cuando los niños accedían a cometer los actos que Maciel les pedía, justamente como una ayuda y justamente como un pecado que lo liberaba de un pecado más grande. Y de esta forma, ambos, ¿no?, tanto los niños como el propio Maciel, pues ya no estaban tan en pecado, ¿no? Porque además se ayudaban mutuamente. Eh, Maciel decía que estaba enfermo y que tenían que ayudarlo. En el caso de Nazón, acaba de salir un documental en la plataforma de HBO para quien pueda tener acceso, pero también está por ahí, pues con su pirata favorito, ¿no? En el caso de Nazón era muy, muy similar. Decía que en tanto que era el apóstol eh, no podía tener pecado y que cualquier cosa que él realizara ayudaba a la santificación de los otros. Era un acceso al cielo, ¿no? ¿Cómo va a ser el pecado si el propio Dios lo ha elegido como su representante en la tierra? Y estos grupos, lo curioso es que justamente no se hace, los líderes que cometen estos actos no lo hacen de manera directa. Tienen primero un grupo grande de seguidores, de sirvientes que están a su disposición, y dentro de esos sirvientes hay otro grupo todavía más reducido que es el encargado de operar estas cuestiones, ¿no? Consiguiendo mujeres, consiguiendo niños. En el caso de Nazón, consiguiendo también no solo mujeres, niños, sino hombres, y cualquier tipo de deseo que tuviera enfrente. Y cuando nos vamos atrás, también fue famoso para repartirlo democráticamente, esto que estoy diciendo en las iglesias, ¿no? Pues el culto Nexium, que fue muy famoso por estas imágenes morbosas que suscitaron en los seguidores y espectadores
un interés, ¿no? Funcionaban de la misma forma. Hay un grupo amplio de sirvientes y dentro de ese grupo amplio de sirvientes hay un grupo todavía más reducido en donde los obligan a hacer votos de secreto, los obligan a hacer votos de obediencia absoluta. Y, y si bien algunos, en este caso como en el grupo de Nexium, no lo planteaban en términos de la salvación, sí lo planteaban, por ejemplo, en términos del crecimiento personal, porque, digámoslo así, era una filosofía humanista ahí medio disfrazada. Y pues los modus operandi son los mismos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un sacerdote honesto dijera, voy a denunciar estas cosas que están sucediendo y y que muchos se dan cuenta y que no hablan y que no dicen? ¿Qué pasaría si alguien se planteara como el que va a denunciar esta situación? Pues lo más probable es que inmediatamente fuera expulsado, porque está dejando de ser uno de ellos. Es decir, la propia identidad de la institución se basa en ese pacto de secrecía y de transgresión. Es decir, por eso yo de hace rato decía que si, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica se liberaran del celibato, dejaría de cometer abusos. Yo creería que no, porque el problema es estructural, más que de índole personal. Es la propia institución la que genera, la que propicia estos espacios de abuso. Ajá. Eh, y cuando alguien revela su secreto más íntimo y obsceno, pierde el elemento de identidad y le dirían, pues que no es uno de ellos, ¿no? Y esto pasa, solo lo vemos justamente cuando salen por ahí personas a denunciar, eh, inmediatamente se les califica de enemigos, se aprovechan además de todas las cosas que se sabe a nivel personal, incluso esa es una de las amenazas en las que reside el pacto. Cuentas, abres un secreto, como por ejemplo el confesionario, como por ejemplo en Nexium era una técnica eh, como para transformarte, primero tener que reconocer el error y revelar tu más íntimo secreto, porque es la forma en la que llega la amenaza y la agresión. Si tú algún día te atrevieses a no ser uno de nosotros, nosotros también dejaremos de serlo contigo y revelaremos eh, las cosas que más te duelen. Entonces, no sé si con esto respondí tu pregunta. Es un tema muy complicado. Gracias, Charlie. Pues siempre hay luz en tus palabras. La verdad que es un tema muy delicado. Quisiera aprovechar para decir pues, un abrazo a esas víctimas que duelen mucho porque se les hizo un daño o sufrieron un abuso de parte de un líder que se entendía o se autodenominaba o se llamaba siervo de Dios, ungido, qué sé yo. Y yo creo que se rompen tantas cosas que es en muchas maneras imposible sanarlas todas. Y en el hilo de tus pensamientos quisiera abrir la charla para Diana, para Josh, para Omar. Ahorita vamos por turno, vamos a empezar con Diana. Les tocó por ahí, ser testigos quizás de alguna situación.
de estas en la iglesia. ¿Qué les pareció la reacción de la comunidad, del liderazgo? Yo traigo presente, era muy joven, yo era prácticamente un niño, pero me tocó ver el caso de matrimonio. La esposa tuvo que ver con el pastor, la esposa de este matrimonio, y la idea que ellos tenían de restauración era algo terrible, era exhibir delante de la comunidad y una supuesta solicitud de perdón de la comunidad hacia los infractores, pero no sé, a mi juicio el daño era todavía mayor que el primer error, ¿no? Pero quisiera que nos platicaran si por ahí les tocó ver algo así. Te doy la palabra, Diana. Hola. Bueno, lo que a mí me ha tocado ver es cómo, pues precisamente lo que ya decían César y lo que decía el profe Alejandro, pues cómo hay un control del cuerpo, de ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, todo el tiempo no puedes ver ciertas cosas, no está bien la masturbación. Recuerdo cuando yo tenía como 12 años, inclusive me decían, bueno, es que si te gusta alguien, pues todavía no es tiempo para que te guste alguien, ¿no? Hasta que estés grande y cuando ya te vayas a casar. Y respecto a esto, creo que en Facebook hay como muchos memes en cuanto a parejas cristianas y dice la primera cita y bueno, se están conociendo y en la segunda cita aparece alguien pues dándole el anillo, ¿no? Como, pues sí, han habido yo creo que muchos matrimonios que solamente es por esta parte de pues no quiero que me juzguen porque me estoy acostando con la persona que me gusta. Y pues realmente, pues yo sí he conocido casos donde pues no tienen un disfrute, aunque se casaron demasiado rápido, pero no hay como un disfrute de la sexualidad, ¿no? Ahí, y hablarlo, pues me ha tocado escuchar que solamente el consejo que les dan es pues ya te casaste y el matrimonio también es sacrificio, ¿no? Entonces toca sacrificarte aunque tú no lo disfrutes, pues lo tienes que hacer porque tienes que amar a tu pareja como Cristo amó a la iglesia y es un sacrificio, ¿no? Pero por esta parte también de cómo se juzga frente a la iglesia, sí, también estuve en una iglesia donde expulsaban a las personas si eran lesbianas y se relacionaban pues con una mujer o en su caso eran gays, también, ¿no? Y pues me tocó un caso muy, muy cercano de un chico que era líder de jóvenes, se involucra con alguien de la iglesia y pues los expulsan a los dos y pues les dicen que tienen como un año para estar lejos de la iglesia y después pueden regresar para arrepentirse, para ante toda la congregación confesar su pecado y pues como casi pues vuélvete heterosexual para que nosotros te aceptemos, ¿no? Y pues causa mucho daño, causa bastante daño en las personas y no solamente es de un momento, sino pues en este caso que yo conozco ha sido ya de bastantes años de no poder disfrutar con su actual pareja como en libertad, ¿no? Como poder comunicar aún en su trabajo o con su familia, sus preferencias. Realmente sí causa mucho daño y bueno, creo que la parte de los jóvenes es pues una comunidad también muy dañada, ¿no? Llena de culpa porque tiene deseos, tienen
ganas de vivir ciertas experiencias y pues no pueden, ¿no? Ah, bueno, cuando el líder lo hacía, era igual. También me tocó en esa misma iglesia un líder, bueno, ahí fomentaban mucho las reuniones de matrimonios. Entonces, pues lo que pasó fue que una pareja se supone que discipulaba a otra pareja, pero pues ya después se dieron cuenta que pues de tanta cercanía, el líder terminó andando con la, pues con la esposa de este otro señor, y pasó lo mismo, lo expulsaron y pues igual hacen evidente como su pecado, ¿no? Y pues se vuelven en personas condenadas por los demás porque pues hicieron algo que no se debía, pero tampoco estaba como esta parte de, no sé si llamarle, no quiero escucharme como muy religiosa, ¿no? Como de restauración o de acogimiento, bueno, te acompaño en tu dolor también, o no lo sé, o sea, solamente es como juzgar y condenar al que hizo algo y exponerlo ante toda la congregación también. Tremendo, tremendo, pues sí que no podemos platicar, ¿verdad? No, bueno, no sé si ya por ahí ya concluiste tu participación. Muchas gracias, Diana. Y bueno, para darle la palabra a Omar en este mismo orden de ideas, quisiera nada más traer la remembranza que, pues, generalmente cuando nos ponían un líder de jóvenes, pues era un matrimonio joven, podríamos llamarlo así, y para ellos era muy sencillo esta parte, ¿no? De no te masturbes, y a uno le parecía que pues estábamos en medio de una tormenta, un aguacero, y este señor que nos decía, no, no lo hagas, pues ellos tenían un paraguas, ¿verdad? Pero uno estaba en pleno aguacero. Omar, ¿alguna historia que tú recuerdes, alguna vivencia? El tema de hoy es el abuso sexual en la iglesia, y sobre todo estamos tratando de hablar también de aquellos, qué reacción había, ¿no? La palabra restauración nos refiere a los que vivimos en diferentes comunidades eclesiales, pues a historias de terror, donde el remedio era como que mucho peor que la propia enfermedad. Por ahí, Omar, si estás disponible, te escuchamos. Sí, gracias, Robert. Buenas noches. Mira, sí, bueno, híjole, hago mucha referencia a lo mejor y mi punto de observación a muchas cosas como estos temas son el daño que ha habido en grupos de AA. Increíblemente, cuando haces el trabajo de cuarto y quinto paso en Hacienda, te llega mucha gente y bueno, sí, todas las historias que llegan ahí, temas tan complejos, tan complicados. Y bueno, pues ahí te llega gente de todas las denominaciones, de todas las religiones. Eh, Tuve oportunidad de trabajar con budistas, con zoroastras, y vamos, la temática, la complicación muy grave. Eh, Lamentablemente, pues si ya fuera en la sociedad, en la vida secular, tienes el tema complicado de la sexualidad tan oculta, tan tabú, tan en silencio, tan alejada, y ahora retorcida con películas que tienen que ser incluyentes y que deben de tocar temas más enredados. Te das cuenta que esa falta de comunicación, de información, lleva cosas torcidas, y que bueno, no solamente la falta de información en ese ámbito, todo un esquema de vida tan complejo. Eh, Cuando estuve trabajando con gente en estas agrupaciones de AA, en Hacienda específicamente,
porque bueno, los otros grupos tenían situaciones graves. Yo lo traigo siempre a memoria esto porque fue donde he vivido y he tenido las experiencias de vida más fuertes que he podido encontrar. Eh, y si ven, como comentaba, si el tema es complicado afuera de las iglesias, acá dentro de cualquier denominación, dentro de cualquier religión, la palabra sexo, la idea de sexualidad, pues obviamente es un tema muchísimo más complicado. Y las cosas torcidas, pues obviamente lo son peores. Este tema del celibato, pues obviamente acarrea complicaciones. eh, las relaciones interpersonales, efectivamente en relaciones no bien establecidas, no bien afianzadas el uno en el otro, no con la plenitud de una vida sexual que pues, pudiera dar complemento a un matrimonio bien establecido, pues obviamente los temas de celibatos y demás cosas, me tocó trabajar con ministros de culto que tenían problemas muy severos de orientación de identidad y de actividad y de vida sexual. Eh, eh, hablo de 3 ministros de culto en especial, ¿no? Que recuerdo que pues, obviamente en muchos casos cuando te sale el tema de ¿por qué el alcohol? Pues el alcohol es lo que logras ver de una problemática que viene adentro oculta, que viene más compleja. Ah, es un tema muy fuerte. Resulta que fueron abusados físicamente en infancia y eso deriva a que pidan ayuda manifestando el alcoholismo. Empiezas a trabajar con ellos, empiezas a hablar con historias que de todo lo que sucede por ahí. Y es terrible porque también la búsqueda de soluciones son tan complicadas. En alguna ocasión me encontré con gente que estaba en un tratamiento psicológico, estaba terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición, que a final de cuentas, pues no les estaba resolviendo el problema. Llegaron a regresar algunos con problemas mucho más severos, ministros de culto que pues, tuvieron que abandonar las congregaciones y bueno, efectivamente, como estas situaciones de exponer a la gente, me tocó una congregación en la que pasaban las mujeres abusadas al frente, les pedían, les invitaban a que pasaran y pedían que varones se pararan enfrente de ellas. Les decían, mira, tú que fuiste abusada, tú que fuiste maltratada, humillada, golpea a esta persona que está aquí enfrente, saca todo lo que tengas, con eso resolvemos este problema que traes, exponemos, liberamos y ya, con eso tienes un proceso de liberación de este trauma, de estas emociones, de estos sentimientos. Vamos, es una experiencia de igual de exponer a la gente y de humillarla sin que se den cuenta. ¿Cuánto hace la iglesia para contener no solamente a los líderes? Sí, es lo más escandaloso, pero dentro de la congregación, pues lamentablemente también no hay una educación sexual, no hay una guía, no hay una corrección de esta vida. Son temas tan tabús. Cuando trabajé yo jovencillo con el grupo de jóvenes de una congregación que pues estaba muy había pocos, cuando yo llegué eran 3 adolescentes que estaban en el grupo. Lo hicimos crecer porque la iglesia tenía muchísima, la congregación tenía muchísima, muchos jóvenes. Empezaron a acudir y pues nos pusieron a una pareja de consejeros. Por ahí se tocó el tema de los 10 mandamientos. Y cuando llegan a los mandamientos que tienen que ver con temas sexuales, pues no cometerás adulterio, pues se entiende, ¿no? No desearás a la mujer, pues, se entiende, ¿no? Brinquémonos al siguiente tema, ¿no? Vamos a hablar de cuando pues se supone que era un matrimonio ya establecido, ya con hijos, con experiencia de vida para poder hablar de este tema con los muchachos. Si no hay esa guía, pues obviamente nos vamos a perder de manera muy, muy dramática.
sobre la legislación, sobre el asunto, lamentablemente se queda, ese tema se queda como en los pueblos, ¿no? De, mira, aquí no te puedes meter, aquí la ley no entra, nosotros lo vamos a resolver porque es la ley de los usos y costumbres de esta congregación. La chica que es abusada, el jovencito que es abusado por un ministro o ministra de culto, son perdonados, es que estás bendecido porque el ministro o la ministra se fijó en ti y tuvo intimidad contigo. ¿Cuánto daño a una familia? ¿Cuánto daño me tocó ver a jóvenes, y gente adulta que fueron víctimas de situaciones sexuales muy severas y que se separaron de la congregación, se separaron de la fe, de una creencia, de una doctrina y acabaron perdidos? Y bueno, en algunos casos salirse de esas agrupaciones, salirse de esas, y de esas congregaciones silentes, de esas congregaciones que no hacen nada, que no cambian, que protegen al abusador, o que inclusive hacen una participación extensa. Ah, pues ya se abusó de esta persona, pues ahora sigo yo y ahora yo puedo dentro de las dirigencias, dentro de esa búsqueda de un ministro, de una figura que pues a veces es la figura paterna, a veces es la figura de autoridad de la que carece la gente, y así es como ven algunos ministros. Para mí, pues esa gente pues no está en un altar, lo ponen allá y es la máxima autoridad y es la persona que, bueno, pues, mijita, somos bendecidos en este hogar porque pues el ministro abusó de ti, ¿no? O mijo, pues le gustaste al pastor y pues ve a su casa, ¿no? Participa con él. Y, pues sí, no es exclusivo de una denominación, no es exclusivo pues es que esto se extiende lamentablemente, a agrupaciones muy ajenas a asuntos de iglesia. Lo hay con los exploradores, lo hay con agrupaciones, no sé, se me vienen a la mente tantas asociaciones, los masones, hay prácticas así, hay grupos de rotarios, hay grupos híjole, imposible nombrarlos a todos, ¿no? Y que no se vaya a sentir alguien porque no se le menciona o porque se menciona más a una agrupación. Lamentablemente yo creo que el tema sexual a lo mejor es un poquito ajeno a la iglesia, digo, en el sentido de que pues se supone que es el lugar a donde va la gente para sentirse segura, protegida, para no ser víctimas de abuso de otros tipos de explotaciones, y acaban siéndolo lamentablemente. Y bueno, no quiero extenderme más porque pues, por comentar experiencias y demás cosas no me puedo ir a más lejos. Lamentablemente, pues el tema da para mucha reflexión, hay mucha carnita que sacar de aquí yo creo que para muchos programas adicionales, no nada más para este momento. Gracias, Omar. Ha pedido la palabra Diana, le vamos a dar la palabra. Ay, solamente algo rápido, por si alguien que me escucha se siente identificada conmigo. Creo que en este tema de la virginidad, las mujeres, me parece a mí que somos las que peor salimos, inclusive que los hombres, ¿no? Porque, bueno, hace como un mes estábamos en una reunión con otros matrimonios jóvenes y algunos que se van a casar. Y bueno, una chica dijo, yo solamente tuve un novio, ¿no? O sea, que fue su esposo. Y le dice una señora, ay, qué bueno, Dios te la cuidó, ¿no? Le dijo al chico, a su esposo. Y yo le dije a mi esposo bromeando, le digo, a mí Dios no me cuidó porque me odian, ¿no? O sea, y muchos comentarios que he escuchado de, bueno, tú te guardaste hasta el matrimonio, bravo, ¿no? Y eres admirable, una gran mujer,
Pero, por ejemplo, personas como yo, que yo ya había tenido otros novios antes de mi esposo, creo que sí se nos castiga, aunque no es algo como directo, pero sí es así como, sí, sí, Dios va a restaurar tu vida, ¿no? Pero a mí me costó como muchos años de realmente decir, no tengo por qué sentirme culpable de que haya tenido otras relaciones antes y cómo pues también ir sanando esas cosas, ¿no? De, de sentirse uno como menos que otras personas que sí cumplieron con lo que decía la iglesia. Gracias, Diana. Pues traes a mi memoria tantas recuerdos, algunos tristes. Por mencionar, también escuché en alguna iglesia que pasaran las jovencitas porque iban a orar para que Dios les restaurara su virginidad. Nomás imagínense la aberración de idea tan solo, ¿no? Y bueno, en este orden de ideas, César, yo quisiera preguntarte si tú valoras este fenómeno, refiriéndose un poco hacia el liderazgo, ¿no? Porque de ahí parte mucho de lo que se vive en las comunidades. ¿Crees que el depredador viene, ya está ahí, el depredador nace, o toda esta suerte de reglas institucionales, de reducción en cuanto a conductas, búsquedas, encuentros de sexualidad, detonan a que haya un depredador en medio del rebaño? ¿Puede ser que pase esto, César? Es una, digamos, de las patologías que se forman dentro de estas instituciones. Bueno, en general uno puede asumir que cada grupo religioso genera sus propias patologías, pero en el contexto de la distinción, me parece que vale la pena recordar que vivimos en una cultura con dos ejes que regulan las relaciones sociales, que es el eje de la culpa y el eje de la deuda. Y culpa y deuda van de la mano. No dejo de pensar que los ejemplos que presenta Omar y presenta Diana y los que antes presentó Carlos, pues tienen que ver con esta escenificación de deuda y de culpa. Y que la deuda y la culpa, al estar, digamos, atravesadas por la idea de salvación, pues ahí coloca, digamos, a los líderes en un lugar, pues como en un lugar aparte, diría Omar, ¿no? Porque pues la creencia popular es que el líder religioso está más cercano a Dios. Y ahí creo que pues la tarea es un poco rastrear, digamos, la forma en cómo la cultura va imprimiendo ciertos sesgos muy particulares. Por ejemplo, pues estos ejemplos que nos trae Diana me parece que son pues muy ilustrativos, o sea, el lugar que ocupa la mujer en los espacios religiosos tiene que ver con estos mitos fundantes donde pues se recupera la idea de una Eva que es engañada por Satanás y que a su vez es una Eva que recibe el encargo satánico de seducir al hombre, ¿no? Y ahí hay toda una construcción en el terreno de la sexualidad bajo el supuesto de que siempre es el elemento femenino el que ejerce, digamos, pues la seducción, ¿no? Y si es el origen de la seducción, pues también es el origen de las culpas, ¿no?
Y en ese sentido, pues los castigos se dejan sentir, ¿no? Y de otro lado, digamos, esta idea que plantea Roberto del depredador, yo creo que solo se entiende a la luz, digamos, de esta pugna que se da, digamos, entre las culturas culpógenas y las culturas de la deuda, que permanentemente están siendo acosadas por una inercia, y yo supongo que es muy compartida, pues es tan sencillo como meterse a internet y ver que se ha gestado en el mercado de internet, pues una serie de comunidades en las que uno puede incluir, digamos, justamente a estos depredadores, o sea, por ejemplo, los pederastas tienen sus propias comunidades donde realizan, digamos, todo el tráfico, no solamente de fotografías, sino se sabe que incluso hay también tráfico de cuerpos, ¿no? Para pues para estos grupos que son tan sesgados, digamos así, o tan inclinados a establecer relaciones sexuales con niños, ¿no? Y digamos que el elemento pues más ominoso, que es el elemento depredador, pues solo puede ser, digamos, ventilado si los grupos religiosos son capaces de eliminar el ostracismo y traer lo que está en el espacio público, lo que se maneja como secreto, a una discusión abierta y a una discusión informada, ¿no? ¿Por qué digo abierta e informada, no? Porque el tema de por sí genera mucha morbosidad. Y el tema de por sí genera mucho esta sensación de que si lo haces público, si lo hablas, si lo discutes públicamente, pues es casi como si estuvieses promoviendo los encuentros corporales entre los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Y eso es muy común, digamos, entre los líderes religiosos que de algún modo se atreven como a plantear espacios formativos o espacios informativos en el terreno de la sexualidad. Y si en ese espacio una pareja termina teniendo encuentros, pues encuentros de pareja, encuentros corporales, los líderes tienden, digamos, a culpar justamente a estos espacios donde se discute y donde se piensa, digamos, el lugar que debiera ocupar las prácticas de sexualidad y las técnicas sexuales en el contexto de las relaciones, de las relaciones de pareja, ¿no? Sí hay, digamos, pues un elemento que permanentemente circula en las congregaciones, en las comunidades de fe, que es, digamos, la presencia permanente de tendencias, digamos, de un ejercicio sexual excedido, y me refiero a excedido en términos de que se altera la normatividad o altera la moralidad que cada grupo religioso fomenta, y que en tanto altera, digamos, la normalidad de estos grupos religiosos, pues estas prácticas suelen no ser enunciadas públicamente y en consecuencia tampoco pensadas públicamente. Y ahí es que aparecen, digamos, las prácticas clandestinas, que suelen ser, digamos, calificadas pues como criminales, ¿no? Hasta dónde, digamos, el sexo que rebasa, digamos, los márgenes de normalidad construidos por cada grupo religioso, pueden ser concebidos o pueden ser pensados como espacios de criminalidad, y hasta dónde, digamos, quienes suelen practicar o suelen acercarse a este tipo de prácticas pueden ser calificados como pecadores o pueden ser condenados públicamente.
La verdad es que es muy complejo porque la tendencia generalizada es que si algo no nos parece normal, pues regularmente la tendencia es pues, que hay que atenderlo, ¿no? Hay que corregirlo, hay que reeducar a quien realiza este tipo de prácticas, ¿no? Entiendo, digamos, que es hacia donde apunta Diana cuando dice, pues, que Dios va a restaurar, ¿no? ¿A qué se refiere con la restauración? Pues que se saltaron las trancas y entonces, pues, el espacio religioso generará los momentos didácticos y los momentos pedagógicos para hacer las correcciones pertinentes y en ese sentido, digamos, que los cuerpos queden restaurados y sean, digamos, públicamente aceptados, ¿no? En la medida, digamos, de que no cumple, digamos, el patrón dibujado por los líderes, ¿no? Me parece, digamos, que la única ruta es justamente la que señalaba Omar, o sea, poner, digamos, en palabras justamente el conjunto de prácticas que suelen ser calladas, que se sabe que ocurren, que se sabe que acontecen, digamos, en los espacios de fe, pero que suelen no ser ni discutidos ni, ni reflexionados. Eh, Pienso, por ejemplo, en estas prácticas todavía muy presentes en las comunidades rurales de comprometer en matrimonio a niños, ¿no? A niños de 10, 9 años, y que literalmente los juntan, los casan, y los obligan, digamos, como a vivir en pareja, porque son parte de los usos y costumbres a los que Omar hacía referencia, pero también me parece que poco se reflexiona, porque además como se enuncia como consigna, y en ese sentido se enuncia como lo bíblico, como lo que es voluntad de Dios, esta famosa consigna de no os unáis en yugo desigual, ¿no? Y entonces hay una cantidad impresionante de parejas que, pues sí, se juntan, se matrimonían por la vía, digamos, del yugo igualitario, ¿no? Y los problemas que esto acarrea, pues suelen ser silenciados, pues, porque lo que reciben de parte de las comunidades de fe es una terrible incomprensión en términos de la incompatibilidad que tienen estos cuerpos, que fueron obligados a juntarse por, por la vía, digamos, de la consigna, de que si creen lo mismo, pues entonces son compatibles, ¿no? Afectivamente, y se da por descontado que en consecuencia también serán compatibles corporalmente, ¿no? Entonces, no dejo de pensar, pues, que urge, pues, que se multipliquen, digamos, los espacios de reflexión y los espacios de discusión. Muchísimas gracias, César. Hoy vamos a cerrar con el profesor Carlos. Se dice un refrán popular: pusimos la iglesia en manos de Lutero. Yo creo que valdría también decir, pusimos a nuestros niños en manos de Maciel. Pensando en aquella parte de nuestra audiencia que sabemos que quizás tienen inquietudes, por ahí ya les empiezan a chocar algunas de las vivencias que tienen en sus comunidades, y en general aquellas personas que están integrándose o están por integrarse a una comunidad de fe. Carlos, ¿consideras que valdría la pena por ahí hacerles, no sé, alguna suerte de recomendación de integrarse, sí, pero siempre guardar una actitud de duda? ¿Qué hacer cuando se les invita a que dejen ir a sus adolescentes a un campamento? ¿Podría ser un escenario? No sé, no sé si
me explique en cuanto a la pregunta que quiero plantear, Carlos. Y si es así, pues te doy la palabra. Sí, creo que sí la entendí. A ver, sí puedo responderla. Pues la recomendación general es que recuerden siempre que incluso Dios prohíbe en la Biblia la idolatría como una forma de relacionarse con Él mismo, ¿no? O sea, es decir, siempre el asunto pasa por la mediación de la creencia y en ese sentido, pues siempre hay espacio para la duda y para el cuestionamiento. Quien no duda y no cuestiona, pues me parece que está más por el lado idolátrico a una figura, por ejemplo, al pastor, al líder, al sacerdote, y pues se olvida del mensaje, ¿no? Ha confundido el mensaje con el mensajero y además el mensajero pues lo ha pervertido todo. Entonces, siempre es bueno mantener una distancia, ¿no? Y una actitud crítica ante el espacio que se nos ofrece ahí cabe decirlo, es decir, si la gente sigue yendo a la iglesia es porque, a las iglesias es porque ahí se le ofrece un tipo de experiencia que en otros lados no se le da, ¿no? Y sobre todo en la vida cotidiana y en esta etapa de la modernidad en la que nos encontramos, pues no puede tener. Entonces, es totalmente válido que quiera seguir yendo a esos espacios, pero el asunto es que, pues, la crítica y la distancia no le hacen mal a nadie, ¿no? Estar siempre pendientes justamente de, pues, a dónde van los niños, qué les dicen, qué tipo de cosas les enseñan en estos campamentos, no sé, pues hoy es como más común tener como teléfonos a la mano, ¿no? Y pedir que reporten cualquier situación que les parezca pues anómala, de peligro, eh, que no, pues que no les cuadre, ¿no? Que se presente como sospechosa, sobre todo cuando pues alguien te pide guardar un secreto o alguien te pide obediencia irrestricta o alguien te ofrece incluso un camino personal alterno al de la salvación, que son muchas veces las situaciones que dan origen al abuso por parte de los líderes. Pues muchísimas gracias, profesor Carlos. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy siguiendo esta transmisión. Estamos, pues en breve publicando, subiendo más charlas. Agradecer hoy al profesor César, al profesor Carlos, a Diana y a Omar que nos acompañaron. Y pues mandarles un afectuoso saludo. Síganos en la página de Facebook Clínica de la Fe y en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias.